la bienvenida ya a nuestra tercera charla del curso de iniciación y capacitación profesional. Hoy, bueno, seguimos con el módulo laboral. Hoy un tema, me parece, de importancia para nosotros, como abogados, como colegas, porque es un tema de ley de accidentes y la nueva ley, ya de aplicación hace 2 años, pero ahora justamente hubo un fallo de la Corte en el mes de junio, donde con respecto al tema del adicional, hay fallos de Cámara en Capital donde no le hacen caso, diríamos, con respecto a ese tema a la Corte, y para nosotros también es una fuente de trabajo todo el tema de accidentes, más laborales, que es lo que uno puede en nuestro departamento judicial tal vez captar, diríamos, en su estudio, y que también te rinde, diríamos, tal vez no te puede llegar a rendir en cuanto a lo económico, que también nos interesa en cuanto a los honorarios, ¿no? Así que la doctora Campos, que es la disertante, que ya ha dado esta charla, la hemos realizado en la Cámara de Industria y Comercio. Ahora, por suerte, lo hacemos en el colegio. Y creo que están todos con el esquema que la doctora preparó tan detalladamente. Así que, bueno, agradecerle a la doctora porque yo sé que ella es una estudiosa de este tema, de todo el derecho, pero el tema de accidentes yo sé que la doctora le dio una gran prioridad, digamos, dentro de la profesión, ¿no? Y que se va capacitando también día a día, cada día más. El año pasado tuvimos la suerte, el año pasado, no me acuerdo si el año pasado o este año, no, el año pasado, ¿no? El año pasado, sí, que vino el doctor Schick, que un colega también, que ha escrito varios libros, y uno muy específico sobre la vigencia de la nueva ley comparada con la vieja ley, la 24.557, que fue la verdad que una charla, una disertación extraordinaria, y él aparte el doctor ejerce la profesión, que es lo que yo siempre repito, diríamos, y que queremos en el curso, que los colegas que vengan a disertar justamente ejerzan la profesión y que nos sirva en la práctica. Y que vamos a ver si tal vez conseguimos que el doctor se haga un tiempito, porque el doctor no solo que ejerce la profesión, sino también que da conferencias no solo en Capital o en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Y vamos a ver si podemos traerlo tal vez para este año o principio del otro, porque la verdad que fue una charla muy rica en cuanto a su contenido y a los fallos también que él nos trajo en esa oportunidad. Les recuerdo, el próximo miércoles vamos a tratar, siguiendo el módulo laboral, procedimiento laboral, provincia de Buenos Aires y capital federal, ¿no? Las diferencias entre provincia y capital, uno más escrito, totalmente escrito, el otro donde surge la oralidad, la vista de causa. Y el próximo, la última charla, el miércoles 31, y ahí terminaríamos con el módulo laboral en el curso y después empezamos con el módulo penal. Va a venir el doctor Pablo Palermo, también un colega de la casa, que tiene su estudio en Ramos Mejía, donde él es uno de los titulares, el padre de él, que es el que fundó Carpetas del Derecho. Tal vez algunos lo sintió, no raro, escucharon, lo ven cuando buscan los fallos. Él sigue con la editorial y la verdad que es un honor para nosotros el doctor Palermo por su gran capacidad, no solo del derecho, sino también aparte como ser humano y como persona. Y es matriculado nuestro, también que ejerce mucho la profesión, y va a dar el tema de recursos procesales en el ámbito civil y en el ámbito laboral, ¿no? O sea, una parte comparando un poco, y hasta se va a meter un poquitito, porque justo hablamos diariamente o en la semana varias veces, y hoy justo me dice, Martín, pensé en el curso
vez de los artículos, tal vez el plazo, que lo voy a decir, pero ya cada uno lo lee en el código, más que nada quiero centrar en la parte práctica de qué es lo que se tiene cuando uno tiene que apelar una sentencia, ¿no? La crítica concreta y razonada que te dice el código, pero ¿qué es eso? Porque después uno ve, empieza a buscar fallos y todo que no estando con la crítica concreta y razonada, está bien. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar como abogados en la sentencia y qué es lo que tenemos que fundamentar para poder apelar y ojalá que nuestra apelación tenga viabilidad, diríamos, en el juzgado, ¿no? En la Cámara en este caso? Así que también va a ser una charla muy interesante que se las recomiendo. Entonces el miércoles 24 el doctor Capurro, creo que me olvidé de decir que andaba el miércoles 24, el doctor Capurro Daniel, que también es matriculado en nuestro colegio, también un colega que ejerce la profesión en el ámbito laboral, que en su momento con Daniel hicimos muchos talleres de derecho laboral, hace años atrás en el colegio, que sirvieron de mucha ayuda a hoy colegas que ya tienen tal vez más de 10 años de ejercicio profesional y siempre se acuerdan. Así que también es una charla en ese sentido muy práctica, porque Daniel es muy práctico y nos va a poder explicar todas las diferencias bien que hay del procedimiento de la provincia y de capital. Así que bueno, no nos molesto más, comenzamos con la charla de la doctora Campos y bueno, gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Hay un vasito vacío? ¿Está ocupado ese? Bueno, para que estén cómodos. Bueno, lo primero que, bueno, ahí anoté en la pizarra práctica, bueno, en definitiva son las normas que regulan el tema de ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Para que igual, de todas maneras, yo dejé en el primer piso de secretaría académica, tienen algunos, les he podido repartir, digamos, un material donde tienen todo un cuadro, digamos, como sinóptico parece, un resumen de todo lo que voy a estar, de alguna manera, en este caso disertando en el día de hoy. Cualquier cosa, aquellos que no lo tienen, ya se los dije que bueno, en el primer piso van a estar así, todos pueden acceder al mismo. Bueno, para empezar, lo primero que siempre hago con el tema de ley de riesgo de trabajo es, primero que todo, para que ustedes conozcan cuáles son las normas, ¿sí? En este caso que regulan el tema de la ley misma. Primero que todo, yo lo que puse fue, bueno, la ley madre, que es la 24.557. Esa norma, ley 24.557, tuvo una reforma en el año 2012, ¿sí? Con la ley 26.773, que es de octubre. Y después también tenemos el decreto reglamentario de la ley 26.773, que es el decreto 472/2014, el decreto reglamentario. Algo importante para también tener en cuenta, que lo puse ahí, que me parece muy importante, es el decreto 49 del año 2014, porque este decreto lo que hace es incorporar dentro del listado de enfermedades profesionales a las hernias, en este caso discales, que no estaban incluidas, hernia discal y lumbosacra, y también las hernias inguinales, directas y mixtas, y las varices, ¿no? Que estaban fuera. Bueno, otra cosa que también quería mencionar del tema del listado de enfermedades es que el hecho de que muchas que no estén incluidas no significa que nosotros no podamos reclamar en la RT alguna enfermedad que no esté prevista dentro de ese listado taxativo, ¿sí? Para eso lo que se hace, y ya vamos a ver posteriormente, es solicitar la inconstitucionalidad de ese listado, ¿sí? De ese listado taxativo, bien, para que en este caso pueda de alguna manera reclamar esa patología, de alguna manera esa enfermedad que no está incluida. Por lo cual, esto lo ha venido reiterando la jurisprudencia, que el hecho que no esté incluido no significa que uno no pueda reclamar. Lo que sí va a ser importante que nosotros tengamos que demostrar algo fundamental, ¿sí? Me gustaría que interactúen conmigo qué tendríamos que demostrar en ese caso de esta enfermedad. Por ejemplo, a mí me ha llegado un caso de una persona que tiene un problema respiratorio, hiperactividad bronquial. La hiperactividad bronquial no está dentro del listado de enfermedades, pero eso no obstaculiza a que yo pueda reclamarla, pese a que no esté en ese listado. ¿Bien? Pero tendré que acreditar algo fundamental, que es... Exactamente. Primeramente lo que decimos, el nexo causal, la relación causal o nexo causal con el trabajo, de que esa persona, de alguna manera,
padece esa hiperactividad bronquial, pero que se debe al trabajo que estaba desarrollando. Esta persona, por ejemplo, trabajaba para el Ministerio de Agroindustria, viajó a China y bueno, China en Pekín tiene un problema bastante importante de contaminación ambiental, un tema bastante complejo, pero bueno, y eso le ha afectado, bueno, a los órganos respiratorios y demás. O sea que no es taxativo, ¿bien? Para que tengan en cuenta ese punto. Después, lo que le iba a mencionar es el tema de los reclamos que nosotros tenemos, los reclamos que podemos realizar a través de la ley de riesgo, ¿no? El reclamo sistémico, como bien dice la palabra, será el reclamo que nosotros vamos a plantear desde la ley de riesgo de trabajo, ¿no es verdad? Que conocemos de la 24.557 con esta reforma de la 26.773, ¿sí? Ese es el sistémico, ley de riesgo. Pero después tenemos otro reclamo importante que es el reclamo extrasistémico, que ustedes sabrán cuál será. El que se fundamenta en el derecho civil, ¿sí? En las normas de derecho común, el que persigue la reparación integral. ¿Bien? Ahora, con respecto a los sujetos, ¿sí? Los sujetos que van a intervenir en este tema de ley de riesgo de trabajo, y ahí seguramente ustedes saben de quiénes son los sujetos que forman parte, por así decirlo, de esta cadena, de este tema fundamental. ¿Quiénes van a ser? A ver, primeramente, tenemos a quién. Tenemos al trabajador, muy bien, el trabajador como sujeto de tutela de la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? El sujeto de prevención, porque la ley de riesgo de trabajo se dictó con un fin preventivo, que lamentablemente muchos se ríen porque la realidad es que no ha cumplido, tristemente, ese rol, esa función de alguna manera para la cual se dictó, evitar los infortunios laborales, evitar la siniestralidad, pero lamentablemente no se cumplió. Pero igual, digamos que tenemos al trabajador como el sujeto de tutela, de prevención, y después, ¿qué más teníamos? Aquí otro sujeto importante dentro. A ver, tenemos al empleador. Exactamente. El empleador, ¿qué obligación tiene? ¿Qué obligación principal tiene el empleador? Tiene que contratar obligatoriamente, sí o sí, exactamente, la RT, es obligatorio. Bien, exactamente. En el caso de que el empleador, en este caso, no tenga RT, ¿quién va a responder? El empleador, bien, en ese supuesto. Después, ¿qué tenemos? Además del trabajador, dijimos, tenemos al empleador, ¿sí? Bueno, y después tenemos a las ART, que son entidades privadas que tienen fin de lucro, ¿bien? Y me está faltando alguien importante, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el órgano de contralor, ¿sí?, de las ART. Así como la Superintendencia de Riesgo controla las ART, el Ministerio de Trabajo de la Nación también es el que va a controlar a la Superintendencia de Riesgo. O sea, toda una relación jerárquica de contralor. ¿Bien? Eso para que tengan en cuenta con el tema de los sujetos. Bueno, algo que iba a mencionar es el tema de las... A ver, para que esto me parece que lo... Bueno, acá es lo que estaba hablando recién, para que ustedes vayan viendo que estaba... se compone de 4 actores: trabajador, empleadores, aseguradora de riesgo y superintendencia de riesgo de trabajo. Bueno, estos son algunos fallos que ahora igual voy a hablar de esto, pero antes de ese tema, que son fallos importantes, ¿sí? Es el tema de las contingencias que va a cubrir la ley de riesgo de trabajo. Y acá ustedes me van a ayudar. ¿Qué contingencias? Para que sea más dinámico, total, ustedes yo sé que recuerdan. Una de ellas es el accidente de trabajo. ¿Bien? Ese acontecimiento súbito, dice la ley, y violento, que se genera ¿en dónde? En el trabajo. ¿Bien ahí? Ahora, accidente de trabajo. Después, ¿qué más tenemos? Como otra contingencia. Exactamente, el accidente in itinere. El accidente in itinere es aquel que se desarrolla exactamente del trabajo, exactamente en este caso a su lugar, a su domicilio, o viceversa. Si llega a cambiar el recorrido, el trabajador tiene, exactamente, ¿qué tiene que avisar? Exactamente, tiene que avisar en un plazo de 72 horas que va, de alguna manera, ¿sí?, a cambiar ese recorrido para que se le reconozca el itinere, ¿bien? Que puede ser por motivos de salud, por cuestiones de estudios, pero lo tiene que notificar al empleador dentro de las 72 horas, si no, no le va a estar cubierto, ¿bien? Ahora, luego, ¿qué nos falta? Nombramos entonces accidente de trabajo, accidente sin itinere, y nos falta entonces las enfermedades profesionales, aquellas patologías, ¿sí?, que van a derivar, en este caso, ¿de qué? Del trabajo que realiza la persona, ¿bien? Bueno, esas son las contingencias.
Después vamos a ver qué contingencias van a estar excluidas dentro de la ley de riesgo. No todo va a estar comprendido. Por ejemplo, aquellas enfermedades preexistentes que el trabajador tenía antes, ¿sí?, de comenzar la relación laboral, quizás ya tenía una patología preexistente, entonces, bueno, la ley de riesgo no lo va a cubrir. O aquellos accidentes y enfermedades profesionales dolosos, porque en donde el trabajador se coloca en esa situación, obviamente también va a quedar afuera. Y la que me dice excluir a las no listadas. Yo ahí no creo que sea no listada, como voy a repetir, ya expliqué del tema no listado que eso no es taxativo. Dependerá de nosotros argumentar para que esa enfermedad de alguna manera sea incluida y la pueda reclamar, que es lo que nombraba al principio, ¿sí? Demostrar ese nexo causal. Bien, hay un fallo que es importante, que me gustaría que tomen nota por respecto de lo que estaba hablando, del listado de enfermedades, que es el fallo Silva Facundo, ¿sí? Fallo Silva Facundo con Unilever, de Argentina, que es del año 2007, de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Este fallo habla de la arbitrariedad del listado de enfermedades y hace hincapié a lo que estaba mencionando recientemente, de que no sea, en este caso que no es, el listado no es así cerrado, se puede abrir, pero es cuestión de probar. ¿Y probar qué? Ya lo dijimos. El nexo causal, y perdón que sea reiterativa, pero así se va de alguna manera los conceptos se van fijando. Este fallo Silva Facundo con Unilever. Bien, ahora, algo que iba a mencionar es el tema también de usted del financiamiento, que lo debo tener más para adelante, así no hago... Bueno, acá está lo que estábamos hablando de las contingencias, accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales, que es lo que venía yo hablando. Bueno, después, esto lo vamos a ver después, más adelante, ¿no? Quiero pasar al tema del financiamiento de la ley de riesgo de trabajo, cómo se financia. Nosotros tenemos hay dos fondos, ¿sí? Está el fondo de reserva y el fondo de garantía. El fondo de garantía en el artículo 29 de la ley de riesgo de trabajo. Este fondo de garantía es un aporte que va a hacer mensualmente el empleador para el caso que se insolvente. Es obligatorio que el empleador mensualmente efectúe ese aporte que va destinado a este fondo de garantía. ¿Bien? Para evitar futura, en este caso, insolvencia, que muchas veces sabemos que a los empleadores les encanta pasar por insolventes, ¿no? O de alguna. Y luego tenemos el fondo de reserva, que el fondo de reserva es un aporte que va a efectuar, en este caso, las ART, para el supuesto hipotético caso que se encuentren en estado de liquidación. Si no, ¿de qué vamos a cobrar? ¿Vamos a estar litigando 3 años y no tenemos nada? ¿Se me insolventó el empleador? La ART también puede pasar que se insolvente, también decimos que no puede ser, pero nada es imposible. Entonces, por eso están estos fondos que lo que van a hacer, en definitiva, es asegurar que el crédito del trabajador. ¿Bien? Esto con el tema del financiamiento, fondo de garantía y fondo de reserva. Este material yo lo voy a subir igual, que estén tranquilos, que va a estar en la página del curso de iniciación y capacitación profesional, voy a subir el PowerPoint igual. Sí. O sea que si el empleador no tiene RT, se puede poner con el fondo de garantía cubrir esa posibilidad de que... Exacto. En el caso que no tenga claro, RT... no tenga RT o no haya contratado. En el caso que no tenga RT, el empleador va a ser el que va a responder. Estamos hablando de autoasegurado entonces. Claro, el empleador en el caso autoasegurado. Si no hay RT, entonces es el empleador el obligado principal. Y de todas maneras tenemos estos fondos para, de alguna manera, proteger ese crédito del trabajador. ¿Cómo debería solicitarlo el fondo en el caso de que claro, no se solicita porque el fondo es por ley, es un aporte que es obligatorio que ellos tienen que efectuar. Y es el Poder Ejecutivo el que va estableciendo la escala que tienen que ir aumentando. Muchas veces el aporte va variando de acuerdo a si la empresa es más pequeña, más grande, ¿sí? Pero esto es caso no obligatorio. podría en el caso de empleado no registrado, entonces. Claro, exactamente. En el caso de empleo no registrado, entonces ahí tienen para cobrarse del fondo, de estos fondos de garantía y fondos de reserva. ¿Bien? Bueno, con esto ahí voy a detener financiamiento. Bueno, las comisiones médicas. Las comisiones médicas, bueno, es algo que a mí no me agrada mucho, yo no paso por comisiones médicas, cada uno, bueno, en realidad es bastante discutido este tema. Son órganos, sabemos que son órganos administrativos, bien, que bueno, tienen facultades jurisdiccionales porque sí, determinan de alguna manera si es un accidente laboral, si es una enfermedad profesional, van a determinar el porcentaje de incapacidad que tenga. Y la realidad es que, bueno, yo no aconsejo al trabajador pasar por la comisión administrativa, me parece que es innecesario.
en lo más mínimo, directamente lo que hago yo es, en este caso, realizar un intercambio telegráfico, un telegrama, empezar, ¿sí? Intimando al empleador y a la RT, a ambos igual, en este caso del accidente o de la enfermedad que se trate, pero no recurrir a la comisión médica, porque sabemos que la comisión médica nunca nos va a dar el porcentaje que realmente tiene el trabajador. Si tiene un 25% va a tener un 10%, y si tiene un 10% no tiene nada. Entonces tenemos que empezar a apelar hasta a la Comisión Médica Central. La Comisión Médica Central, si nuevamente voy a volver a ratificar lo que diga la Comisión Médica, vamos a la Cámara Federal de Seguridad Social. ¿Por qué pasar por toda una instancia administrativa? Parece que no es lo mejor, en lo más mínimo. Incluso le quiero mencionar que hay fallos, como el fallo Castillo, que es un fallo muy conocido, que seguramente a ustedes les debe sonar cuando estuvieron estudiando en Derecho Laboral, que bien dice ese fallo importante, de que el hecho de que no es obligatorio pasar por comisiones médicas, ¿sí? Porque no se le puede vulnerar al trabajador el derecho a ¿qué? Acceder a la justicia por un procedimiento, discúlpeme, administrativo dilatorio directamente. Entonces como que me está denegando el acceso a la justicia misma. Yo, bueno, esto también cuando veamos la parte de inconstitucionalidad, siempre plantear la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, porque las ART lo primero que te contestan en una contestación es que no pasaste por la comisión médica, pero para eso tenemos mucha jurisprudencia, ¿sí? Al respecto, como el fallo Castillo y otros tantos más que hablan sobre esta cuestión. Es más, también les quiero decir que si alguna vez les llega un caso de una persona que pasó por comisión médica, dice, yo pasé por comisión médica, bueno, me reconocieron un 10% de incapacidad, o en este caso no significa que vos no puedas ir a reclamar igual, tampoco, ¿me entendés? El hecho que yo haya pasado por la comisión médica no hace de alguna manera cosa jugada, por así decirlo, de que no puede ir a recurrir a la vía civil, ¿bien? Bueno, esto con respecto a las comisiones médicas. Hoy por hoy hay un proyecto de ley donde quieren establecer que pasar por las comisiones médicas va a ser obligatorio, pero obligatorio. Hablan de la obligatoriedad, espero que no se apruebe ese proyecto, pero bueno, yo igual les comento cómo viene de alguna manera el tema de la reforma, porque es importante que también estemos actualizados de las cosas que vienen y quieren implementar la obligatoriedad, porque sabemos que tantos fallos jurisprudenciales ya hacen que de alguna manera se torne como voluntario. Entonces someternos obligatoriamente a pasar sí o sí a esas comisiones médicas. Y además de que nosotros sabemos que quién es competente en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cuál es la competencia? La competencia es laboral, perfecto. Bueno, en ese proyecto de ley actual quieren pasar la competencia laboral al Fuero Federal de Seguridad Social, donde se encuentran tramitando la cantidad de, en este caso, de los trámites de los jubilados. O sea que si un juicio laboral tenemos 3 años o más, también depende si... La verdad, estamos pensando que realmente quieren poner en el freezer, discúlpenme, todos los expedientes, porque ¿quién va a cobrar? Primero que todo no es el juez competente, que entiende la materia, ya desaparecerían todos los principios que nosotros conocemos, del principio del derecho laboral, los principios beneficio de gratuidad, pro operario, principio de progresividad, todo eso quedaría como en la nada. Porque acá estamos hablando del Fuero Federal de Seguridad Social, donde el Estado es parte. Pero en esta cuestión, en esta relación que tenemos de ART empleador-trabajador, no estamos hablando, no está el Estado. ¿Sí? Son sujetos privados, por lo cual tienen que entender que el derecho común, derecho laboral, ¿bien? Pero bueno, es lo que de alguna manera se viene tratando como proyecto de ley y ojalá esto de alguna manera tenga su tratamiento correspondiente. Bien. Ahora, bueno, esto del financiamiento lo hablamos. Bueno, con respecto a los fallos, estos que están aquí importantes, que bueno, voy a nombrar para que bueno, ustedes recuerden el fallo Aquino. Nosotros, para hacer un breve, sí, de alguna manera resumen, la primera ley que tuvimos de ley de riesgo de trabajo fue la 9688. Esa fue la primera ley que establecía una opción en la cual nosotros podíamos recurrir a la vía sistémica o a la vía de reparación integral. Teníamos esa opción, ¿sí? Vamos por esta o por esta vía. Después, bueno, vino la 24557, cuestionada, porque realmente lo que nos impedía poder ir por la vía civil, porque solamente podíamos recurrir en el caso que demostráramos que el dolo del empleador. ¿Recuerdan? El 39, el famoso artículo 39
de la ley 2457. Yo tenía que acreditar que había dolo por parte del empleador, lo cual es muy difícil de probar el dolo. Es prácticamente imposible. Entonces, como hubo tanto cuestionamiento con este artículo 39, sale el fallo Aquino y Sacio, ¿sí?, del año 2004, donde posibilita, como bien dice ahí, que podamos recurrir a la reparación integral. Bien, es un fallo importante y trascendente y va a quedar queda directamente ya dentro de la historia de la jurisprudencia de lo que tiene que ver en el ámbito de la ley de arribo de trabajo, porque nos permite, declara la inconstitucionalidad de este artículo 39 que vedaba la posibilidad del trabajador de recurrir a la vía civil y nos permite de alguna manera, nos permite pasar por la vía civil. Porque era muy injusto, porque ustedes se ponen a pensar que antes, por ejemplo, cuando estaba vigente la 24557, si un proveedor, por ejemplo, se le caía, discúlpenme, en una lámpara, ¿qué pasaba? Ese proveedor podía reclamar, ¿por qué? Reclamaba por la vía de reparación civil, integral, pedía todo. Pero sin embargo, si al trabajador se le caía la lámpara, ¿qué pasaba? La lamparita, o se le caía el techo, o se caía. No, solamente tenía la ley de arribo tarifada, un sistema tarifado. ¿No le parecía que era bastante injusto? Sí. Esto era lo que todo el tiempo se cuestionaba, que había como una discriminación entre este trabajador con aquel proveedor que capaz que venía, o capaz que un propio cliente mismo que vino y que tuvo la mala suerte de que justo le ocurrió, lamentablemente, un hecho de este tipo. Entonces, tanto cuestionamiento, viene el fallo Aquino, muy recordado. Bueno, después tenemos el fallo, en este caso Aristegui, del año 2008, que nos habla básicamente del tema de la reparación integral, de no basarla en fórmulas matemáticas, pero lo voy a dejar más para después este tema, el fallo Aristegui. Méndez también, no los quiero complicar porque eso se va a ver después para que ustedes no pierdan ello, me importa que sepan, recuerden el fallo Aquino, que recuerden este fallo, ¿sí?, a Castillo, acá lo tenemos, Castillo Ángel, con Cerámica Alberdi, del año 2004, el fallo de la Corte, que bueno, parece que la Corte, bueno, en realidad no la Corte específicamente, pero vemos que el proyecto de ley que hoy tienen de querer pasar al fuero de Federal de Seguridad Social y de alguna manera está contradiciendo lo que la propia Corte en su momento dijo en este fallo, específicamente donde nos habla de que la responsabilidad, dice, por accidentes de trabajo son de derecho común, artículo 75, inciso 12. Ese proyecto de alguna manera iría en contra, sí, de la propia Constitución Nacional, de los propios tratados, de jerarquía constitucional, y además tenemos norma internacional de la OIT. ¿Recuerdan la OIT, Organización Internacional del Trabajo? Entonces, bueno, la verdad que bueno, sería un avasallamiento en el caso de que eso se vaya a aprobar. Bueno, acá tenemos a Castillo y me parece importante este fallo fundamental. Porque no estamos hablando de ahora, pero ya antes se debatía, ¿sí?, si realmente tenía que intervenir la justicia común o la justicia federal. Esto ya venía de larga, por así decirlo, sí, por así decirlo, que ya se venía debatiendo y por algo salió este fallo de Castillo. Y bueno, lo que deja sentado no es justicia, la que va a ser correspondiente a la justicia que corresponde al derecho común, no federal. Bueno, otra cosa importante es voy a mencionar el fallo Torrillo de la Corte Suprema del 2009, que también es un fallo muy importante de la Corte Suprema, habla del tema de las ART, porque algo que también, un debate, porque el debate que se hacía era si las ART son responsables civilmente. ¿Las ART son responsables y tienen responsabilidad civilmente? Eso se debatía mucho, hasta que finalmente con este fallo se establece que las ART también tienen responsabilidad del punto civil. Porque muchos decimos que la responsabilidad la tienen en base a la ley de arribo de trabajo. Eso no hay ninguna duda, nadie ponemos en duda este tema. Sin embargo, bueno, con este fallo sí, dice que sí, inclusive deben responder civilmente por los daños que sufre un trabajador a raíz de enfermedad o accidente, ¿sí?, laboral, siempre que se demuestre que ese famoso nexo, ¿ves? Tenemos que probar lo que llamamos nosotros que los presupuestos de responsabilidad civil, obviamente, ¿no? Los que hemos conocido. ¿Cuáles son los presupuestos de responsabilidad civil? Así recordamos un poco. Probar ¿qué? Probar el daño. ¿Qué más? Probar también el nexo causal. ¿Qué más nos está faltando? El nexo causal, el daño. A ver, porque yo para no hacerlo. ¿Qué más? La antijuridicidad. ¿Sí? La antijuridicidad. Y nos está faltando algo importante. El presupuesto de responsabilidad, subjetivo u objetivo. Bien, tenemos que acreditar
de alguna manera, esos presupuestos de responsabilidad civil. ¿Bien? Pero las ART también tienen responsabilidad civil. Seremos nosotros quien de alguna manera tengamos que determinar si vamos a ir por una vía o vamos a ir por la otra, en definitiva. Bueno, esto ya es lo que vimos, para no estar pasando todo lo mismo. Bueno, con respecto al tema de las prestaciones, a ver si no tiene las prestaciones dinerarias, nosotros en la ley de riesgos de trabajo tenemos prestaciones dinerarias y prestaciones en especie, ¿sí? Cuando hablamos de prestaciones dinerarias, básicamente si nosotros vamos, primero que todo voy a explicar algo antes de pasar este tema de prestaciones dinerarias en especie, me parece importante recalcar que con la reforma de la ley 26773 tenemos la opción por renuncia. ¿Qué significa opción por renuncia? Que si nosotros vamos por una vía, si elegimos la vía de ley de riesgo, no vamos a poder ir por la vía del derecho civil. O voy por esta o voy por la otra, porque hay una incompatibilidad. Es opción por, asimismo, opción por renuncia, lo cual es muy criticable porque con la 24557, con este fallo Aquino que yo estaba hablando, teníamos la posibilidad del cúmulo, ¿sí?, de reclamar por ambos, pero bueno, retrocedimos, fuimos para atrás, por eso es que se de alguna manera cuestionó mucho esta ley del año 2012 con esta reforma, porque lamentablemente vas por esta o por otra vez esa vía, no podemos ir por las dos, ¿sí? Eso me parece importante de alguna manera resaltar. Y con respecto, si ustedes me preguntan hoy por hoy qué es más importante, o sea, qué de alguna manera sería más viable, voy por la vía del derecho civil o voy por la vía, en este caso sistémica, y la realidad es que hoy por hoy se está haciendo bastante complicado ir por la vía de reparación integral, porque muchos de nosotros consideramos, sí, en la vía de reparación integral nosotros vamos a pedir que el daño, vamos a pedir lucro cesante, lo primero que dice, vamos a pedir todo, lucro cesante, daño moral, daño psicológico, pérdida de chance, pedimos todo, pero no es tan fácil. No es tan fácil como parece, porque todo es cuestión de probar, de probanzas. Y bien nombramos recién que hay presupuesto de responsabilidad que yo tengo que acreditar, cada uno de esos. Y además, la propia ley 26773 nos dice algo bastante feito, que si nosotros optamos por ir por la vía civil, la competencia dice que la tienen los jueces civiles. ¿Están escuchando? O sea que se van a aplicar las normas civiles, tanto en lo que tenga que ver de fondo como de forma. Yo me pregunto, ustedes saben que en la relación empleador y trabajador, la relación es desigual. ¿Sí? Es una relación asimétrica. Asimétrica en el sentido de que el trabajador está acá y el empleador está aquí. ¿Sí? ¿Es verdad? Por eso viene la tutela del derecho laboral con todos estos principios para equiparar. ¿Sí? En cambio, en las relaciones que se basan en el derecho privado como en el derecho civil, tenemos una relación de igualdad, simétrica. Están en ambos se encuentran en igualdad. Acá no hay una igualdad entre el trabajador y el empleador. Por eso, algo que nosotros, los que van por la vía de reparación integral, lo primero que piden es la inconstitucionalidad de la competencia. ¿Sí? De la competencia civil. ¿Por qué? Porque vulnera lo que nosotros llamamos el juez natural. ¿Sí? El juez natural es el juez laboral. ¿Quién mejor para entender en este tipo de, en este caso, de causas? Es el juez laboral. Artículo 18 de la Constitución Nacional. No podemos sacar al trabajador de, en este caso, de la competencia que corresponde. ¿Bien? Ahora, esto es un juego de azar, porque de alguna manera vos podés tranquilamente plantear la demanda por reparación integral y bueno, en los juzgados laborales algunos te van a declinar la competencia con fundamento en la normativa que lo dice expresa y hay otros que se apartan de lo que yo le llamo el rigorismo formal. Es decir, bueno, está bien, lo dice la ley, pero bueno, me lo fundamentó y entiendo y sé que de alguna manera que tengo que intervenir yo en esta causa. ¿Entienden? Tengo que intervenir yo, no tiene que intervenir el juez civil. Si va a la justicia civil, yo le hago una pregunta. ¿Van a valer esos principios laborales? ¿Está el beneficio de gratuidad? ¿El tema de embargar los bienes al trabajador? ¿Y todo lo que nosotros conocemos? No, el juez civil está muy lejos de eso. Entonces nosotros tenemos que, para mí lo fundamental en una demanda de ART es el tema de las inconstitucionalidades, de pedir todo, porque si nosotros nos pedimos, la otra parte quédense tranquilos que cuando conteste no van a hacer recordar aquello que nos olvidamos. Entonces tenemos que salir, estar bien preparados y saber bien qué es lo que vamos a plantear. ¿Sí? Plantear esa inconstitucionalidad. Entonces, para no desviarme del tema, yo digo, hoy por hoy, con este problema que tenemos de la competencia civil, es más, ahora
con el proyecto que le estamos nombrando, ¿qué estoy diciendo ahora? Que ahora pretenden ni siquiera sacarme la competencia, ya me pretenden llevar al Foro Federal de Seguridad Social, o sea que estamos bastante complicados. Entonces, yo generalmente lo que hago es, directamente digo, bueno, si en la reparación integral pido civil, me declina la competencia y bueno, me quedará la sistémica, pero hoy la sistémica de ley de riesgo de trabajo mejoró mucho. Hoy actualmente con las actualizaciones que se han hecho del RIPTE, que ya veremos que es el famoso RIPTE, y realmente los montos no son tan bajos de la ley sistémica. Y en la ley sistémica yo no tengo que probar presupuesto de responsabilidad civil, ¿me entienden? No tengo que probar. En el otro tengo que probar, porque a veces está esa concepción de decir, no, en la reparación integral voy a ganar más, siempre. No es tan así. No, en el sistémico yo no tengo que probar. Ahí ya de alguna manera hay como una presunción, ya de alguna manera que la RT tiene que cubrirlo. ¿Sí? Yo lo único que tengo que demostrar es que esa patología tiene que ver con el nexo causal del trabajo que desarrollaba, que ese accidente de trabajo que ocurrió en el trabajo y demás. Pero yo no tengo que andar probando antijuricidad, daño, que el presupuesto es responsabilidad. Y hoy recalco que los pisos mínimos, el piso mínimo de 180.000, 6 pisos mínimos, pero se actualizan por el RIPTE, aumentaron bastante. ¿Sí? Por lo cual, si alguno pretende ir por la reparación integral, lo que suelo hacer yo es iniciar demanda por reparación integral y en subsidio solicito, en este caso se aplique ley de riesgo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Como diciendo, si no me das la reparación integral, como serás que, porque esto lo tengo que probar, ponele que no prosperó, entonces bueno, me tenés que otorgar las prestaciones que correspondan por ley de riesgo, porque eso es indiscutible. ¿Están entendiendo? Lo que hago es como que me estoy salvando. Digo, bueno, si no lo pude probar, bueno, lo repito ese punto, es decir, lo que hago es plantea, en este caso inicia demanda de reparación integral y en subsidio solicita se aplique ley de riesgo. Es como una cobertura, es una cobertura. ¿Me entendés lo que le quiero decir? Si usted es tan indeciso, acá quedan dos caminos, voy por la vía sistémica o voy por la vía de derecho común, o bien hago esta, ¿sí? La que estoy diciendo ahora. Bueno, pido civil, pero de alguna manera en subsidio, en el caso de que no prospere, de alguna manera se otorguen las prestaciones de ley de riesgo de trabajo. Pero la civil, ¿dónde la pide en la justicia? La inconstitucionalidad y la presento en el foro laboral. La vas a presentar en el foro laboral, por supuesto, en la Cámara Laboral, allá en la Valle, en el caso que sea en Capital. Pero el tema, como bien te digo, que está el problema de la competencia civil. Hay muchos juzgados que declinan la competencia y te dicen, te lo mandan al civil, entonces vos, lo que yo suelo hacer, y bueno, digo, prefiero quedarme voy al sistémico. O sea, inicio vía sistémica. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro, porque si no... El subsidio es siempre el foro laboral, ¿no? Claro, sí, en el caso de que yo haga el inicia demanda por reparación integral y en subsidio solicita las prestaciones de ley de riesgo, ya es como de alguna manera decir, bueno, si vos me declinás la competencia civil, bueno, yo de todas maneras me voy a seguir quedando acá porque yo estoy pidiendo la ley de riesgo de trabajo para no tener que volver a pasar por una instancia de conciliación, volver a iniciar toda una demanda. ¿Entienden? Porque como si no sería como ya otra vez todo empezar de cero. ¿Hasta ahí quedó claro? De lo que yo de lo que expreso, por la duda, porque me hacen una pregunta ni me paro. Una pregunta. Sí, sí. Y si yo presento la reparación integral, me va simple el subsidio, me va la civil. Sí. Pero vos estás pidiendo en subsidio que se aplique. Bueno, está bien, lo dejo en subsidio. Lo dejas en subsidio. ¿El de civil te respeta igual lo mínimo lo sistémico? En el caso de que te decline la competencia, Sí, te declina la competencia y bueno, te va a quedar el sistémico de ley de riesgo de trabajo. Van a aplicar no va a pasar al civil, queda en el foro laboral aplicándose, en este caso, la ley de riesgo. Si pasa al civil, sí o sí va a reparación integral. No aplica, el juez civil no aplica No, si te declinó la competencia y por ejemplo, ponele que vos iniciaste la demanda de reparación integral y no hiciste esa salvedad y te declinó la competencia, te lo dice en la primera providencia, te dice, atento al artículo tanto de la ley de riesgo de trabajo que establece expresamente, pasen las actuaciones a la justicia civil. En cambio, si vos haces esa salvedad, que yo te estoy diciendo, bueno, me declinaste la competencia civil, pero yo de todas maneras me estoy guardando, me estoy poniendo un párrafo como decirte, bueno, si me declinas, de todas maneras me voy a quedar en la ley de riesgo porque eso me corresponde igual. Yo tengo la opción. ¿Entendés? Y ahí no mandan, ahí no lo mandan. No lo va a mandar porque vos hiciste una salvedad, pero sí, hay algunos que no, algunos inician directamente demanda por reparación integral. Pero bueno,
Se puede hacer al Sí. revés, o sea, ir a la justicia laboral y bueno, y poner el subsidio, no, pero No, vos decís iniciar demanda por reparación integral, perdón, por ley de riesgo, decís vos, y no. Generalmente siempre es al revés. ¿Para qué vas a ir de lo más bajo a lo que sería lo más superiores? ¿Entendés lo que te digo? claro, No, la idea sería que resuelva las prestaciones y los daños, la es justicia que no se laboral. no puede porque tenemos opción en este caso con renuncia, no podemos pedir las dos cosas. Ese artículo de ¿Entendés? renuncia nunca fue declarado Inconstitucional el tema de la opción con renuncia, no, lamentablemente no. Por eso planteamos la inconstitucionalidad. Sí, hay fallos jurisprudenciales que yo voy a nombrar más posteriormente que hablan sobre esta opción por renuncia, pero es un tema bastante complicado de la opción. Está en la propia normativa de la ley. Es más, con el tema de la competencia tenemos jurisprudencia que nos permite a nosotros avalar para poder quedarnos ahí, en la competencia laboral. Que yo esto después lo voy a ir pasando, lo voy a ir nombrando porque es un montón. o ir por la diferencia, la civil, es decir, agarrar la laboral, la sistémica, Sí. por la diferencia vas a pedir la diferencia del sector civil. No, pero vos ya te sometiste, ya cobraste en eso, ya lo tienen, ya está. A ver, si vos ya percibiste suma de dinero por ley de riesgo, no vas a pedir por el civil, ¿no? Tiene que ser uno u otro. Eso es lo que se critica. Sí, y la verdad que es lamentable, sí. Antes no era así. Antes teníamos el cúmulo. Cúmulo significa ambos. O sea, yo podía pedir, en este caso, cobraba la ley, en este caso la suma correspondiente a la prestación dineraria de ley de riesgo y a su vez podía pedirla, en este caso, también al empleador lo que correspondía. Pero bueno, ahora lamentablemente eso con la reforma no es posible. O sea, ahí fuimos para atrás, ¿no es verdad? Fuimos para atrás porque antes veníamos bien con ese fallo y bueno, la verdad que bueno, nos tiramos un poco para ahí. Bueno, con respecto al tema de las inconstitucionalidades, que justamente vamos a pasar a eso, ¿sí? Sí. Antes de pasar, perdón, de inconstitucionalidad, porque el tema de ley de riesgo es muy amplio, es tan amplio, pero las prestaciones dinerarias, como bien digo, para nosotros si vamos a ir por el sistémico, y ahí me voy a parar porque si no, no veo bien el tema del sistema, si vamos a ir por la vía sistémica, yo lo que le quería decir es que para hacer el cálculo se hace de esta manera. Es digamos, un cálculo matemático, ¿sí? Se hace el 53 por, y ahí me faltó el ingreso base mensual, 53 por ingreso base mensual por el porcentaje de incapacidad, ¿sí? Por 65 sobre la edad al momento del hecho, por el RIPTE más el 20% de daño moral. Eso es una fórmula en el caso que yo vaya a decidir ir por la vía sistémica, ¿sí? El ingreso base diario, el ingreso base mensual, que ustedes me van a preguntar cómo se calcula, yo lo tengo igual más adelante. No, quédense tranquilos, que se lo voy a poder pasar. Así. Porque lo tenía. Más 20% de la... Acá está. Bien, primero me gustaría que tomen nota de esto, por el tema del ingreso base mensual. ¿Cómo llegamos al ingreso base mensual? Se hace, para hacer paso por paso, pues si no es como que vamos retrocediendo. El ingreso base mensual, primero debemos calcular el ingreso base diario. El ingreso base diario van a ser las 12 remuneraciones anteriores, sujetas a aportes, dice la ley, sujetas a aporte, que haya tenido el trabajador antes de que haya acaecido, en este caso, el accidente o se haya producido la enfermedad. O sea, yo voy a tener que, de alguna manera, sumar esas 12 remuneraciones, ¿están escuchando? 12 remuneraciones anteriores al hecho, y lo voy a tener que dividido 365 días corridos. Dividido 365. Eso me va a dar un número que lo voy a multiplicar por un coeficiente que es 30,4. ¿Sí? Dividido 365 por 30,4. ¿Está bien? Este es un tema que genera bastante problemita, porque ustedes se darán cuenta que la ley dice que para calcular el ingreso base mensual yo tengo que tener en cuenta las 12 remuneraciones, en este caso sujetas a aporte. ¿Por qué? No tendríamos que tener en cuenta el salario real del trabajador, porque cuando yo hablo sujeta a aportes, yo no estoy de alguna manera teniendo en cuenta la remuneración completa y real del trabajador, porque ahí no está el presentismo, no está la antigüedad, no están los viáticos. Eso también se critica mucho del ingreso base mensual, porque no tienen en cuenta el ingreso base, digamos como que es un ingreso base mensual parcial, no es total. ¿Entienden?
está mal. Eso también lo tildan de inconstitucionalidad, y cuando veamos las inconstitucionalidades a plantear, van a ver que una de las que tenemos que plantear es la inconstitucionalidad del ingreso base mensual. ¿Por qué yo tengo que tener en cuenta las remuneraciones sujetas a aporte? ¿Por qué no puedo de alguna manera sacar el cálculo sobre el salario real que percibe el trabajador? ¿O acaso a las RT, cuando perciben su, en este caso, la prima, ellos cobran en base al salario real? ¿Me entienden? Ellos cobran en base al salario real del trabajador. Y nosotros, cuando tenemos que contabilizar, hacer las cuentas sistémicas, yo tengo en cuenta la remuneración sujeta a aportes. No está bien. Realmente no está bien. ¿Bien? Entonces, repito, remuneraciones 12 anteriores para atrás, sujetas a aportes, lamentablemente, eso lo dice la ley, ¿sí? Dividido 365 por el coeficiente de 30,4. Eso me da el ingreso base mensual, me dará la cifra. Por ejemplo, puede ser 9.500, 10.000 en base a lo que gane el trabajador. De alguna manera va a salir el resultado. ¿Sí? ¿Qué me querías preguntar? Si tiene 6 meses nada más trabajando... Y bueno, vas a calcular sobre los 6 meses de esa persona, ¿sí? Porque trabajó 6. Vas a tener en cuenta esos 6 meses. Bueno, ¿hasta ahí ninguna duda del cálculo de ingreso base mensual? No, perdón, dice 30,4 y abajo es 30,5. No, es 30,4 y algunos lo calculan sobre 30,5 por un coeficiente, pero es 30, yo lo calculo sobre 30,4, ¿sí? 30,4. Bueno, otro problemita que hubo cuando se reformó esta ley 2673 era el hecho de poder aumentar este coeficiente, porque si lo aumentamos va a dar más alto, pero tampoco lo trataron, lo dejaron ahí. Pero bueno, lo dejamos al margen. Me interesa que ustedes sepan calcular el ingreso base mensual. Sí, que no es nada difícil. Lo que sí, ahí vamos a tener que pedirle al trabajador vamos a necesitar los 12 últimos recibos, que muchas veces, vamos a ser sinceros, el trabajador no tiene ni los 2 últimos. Pero bueno, tendremos que tener de alguna manera un parámetro. A veces me ha pasado a mí que no tienen, discúlpenme, tienen uno solo. Entonces no puedo sacar ni de los 12 anteriores. Entonces digo, ¿cómo hago? Entonces ahí lo que yo suelo hacer, le digo como, por así decirlo, en ese supuesto, porque puede ocurrir que me diga, no, la verdad, tengo los 2 últimos, no tengo los 12. Y el empleador no me lo va a facilitar, no le voy a, ya te lo entregó, no sé qué hiciste con el recibo. Bueno, entonces lo que yo suelo hacer es tener en cuenta, para el momento de calcular, no hago todo este cálculo, directamente tengo en cuenta, vendría a ser el salario que tiene que percibir el trabajador conforme la última escala salarial, al momento del hecho. ¿Me entienden? Por ejemplo, voy a la escala, ponerle que es una persona de comercio, voy al convenio colectivo de comercio, me fijo, ponerle que el accidente ocurrió hoy, estamos hablando de 2016, ¿sí? En agosto, me voy a la última escala y digo, bueno, tiene que percibir tanto y tengo en cuenta ese valor. Que eso no está mal, y muchos lo aplican, muchos laboralistas hacen eso. ¿Entienden? Que no está mal. No está mal. ¿Da parecido al IBM? Sí, te va a dar parecido porque... ¿sí? Te va a dar parecido y además no te lo pueden cuestionar tampoco porque es lo que tiene que percibir el trabajador conforme, de alguna manera, al momento que acaeció el accidente o la enfermedad. Pero ustedes tienen que explicarlo en la demanda. Porque si ustedes cuando ponen el ingreso base mensual y ponen 15.000, ustedes no tienen que decir, yo tomo 15.000 porque este es el sueldo que debió percibir el trabajador conforme la escala salarial tanto de tal convenio al momento tanto, porque muchas veces nosotros no explicamos, y el juez también es conocedor del derecho, pero lo que estamos haciendo el cálculo somos nosotros, y le tenemos que explicar por qué llegamos a ese resultado concreto, ¿entienden? Sí. Bueno, entonces esto le digo como le explico para el caso de que no tengan esos recibos, no está mal lo que yo estoy planteando. ¿Sí? Se hace eso. ¿Bien? Ahora, bueno, una vez que tenemos en cuenta, ahora sí vuelvo a la formulita anterior, que es esta, 53, acá me comí el ingreso base mensual, porque hoy hice el PowerPoint, pero es 53 por el ingreso base mensual, que por ejemplo me dio 9.000, 10.000, hay que ver el valor, por la incapacidad, ponerle que tenga un 20% de incapacidad. Sí. Eso, ¿cómo el cálculo de incapacidad? Sí. ¿Quién me da la incapacidad? Mira, la incapacidad nosotros tenemos lo que le llamamos el baremo, de alguna manera le establecen un porcentaje, pero siempre lo que recomiendo es, de alguna manera, que nosotros vamos a necesitar siempre de un perito, de algún médico, que nos pueda establecer, decir, mira, ¿cuánto podría ser, bueno, en este caso, teniendo en cuenta la edad de la persona, obviamente, el salario, qué incapacidad en este caso tenga? Yo suelo recurrir siempre a un perito médico legista que me determine, porque nosotros, está bien, conocemos de las leyes, pero no conocemos sobre el tema, temas de este tipo, ¿no? Es bueno tener, de alguna manera, algún perito, algún médico que te pueda establecer, ¿sí?
en cuanto al tema de la incapacidad, porque si no es como que ponemos nosotros el número, ¿sí? Pero es bueno tener un perito. Por ejemplo, bueno acá, 53 por el ingreso base mensual, ponele 10.000, por porcentaje de incapacidad, un 20. Si ustedes hacen el cálculo y ponen 20 y lo multiplican por 20, le va a dar mal el cálculo. ¿Por qué? Porque se pone 0,20. Yo cuando recién comenzaba, me acuerdo que ponía 20, ya no me daba el cálculo, ¿me entienden? Tienen que hacerlo en 0,20, es un 30, 0 con decimales, exacto. 0,20, 0,30. 65 es siempre el número fijo y va a cambiar la edad, ¿bien? La edad al momento del hecho, 35, 65 dividido 30, dividido 25, obviamente al tener menor edad, más alto, hay que ver también dará el tema del cálculo. Y el RIPTE, que yo voy a explicar qué es. Sí. ¿Están entendiendo la fórmula? ¿La anotaron bien? Bueno, hasta ahí vamos bien porque en realidad no hay nada, no es nada complicado. Ahora vamos a explicar qué es ese tema del RIPTE, porque ustedes dicen, bueno, hasta acá me dicen, hasta acá está todo bien. Pero esa palabra, bueno, vamos a ver. Perdón, Sí. una pregunta. Ahí Sí. solo hablamos de incapacidad, no fallecimiento. Sí. Okay. Si no sería 100%. Claro, en el caso del fallecimiento, sí. En el fallecimiento de trabajador, decís vos. Sí. En el fallecimiento de trabajador, Pero el bueno, empleador es no me otra cosa. pregunta. Sí. Ahí ya Es otro tema. el Claro. fallecimiento. Que se puede, ustedes saben que ahí se reclama tanto lo que corresponde por la ley de contrato de trabajo del 247 y también se reclama por ley de riesgo el fallecimiento del trabajador, los que les llaman derecho habiente, los que tengan el derecho a percibirlo. Pero no los quiero marear, ¿sí? Con este tema porque es importante que sepan el cálculo. ¿Alguna duda? Sí, una duda. Sí. Con relación a la edad 65, Sí. el 65 cambia dependiendo de la actividad, por ejemplo, el régimen de la construcción, baja a 55 o siempre el 65 va a ser fijo. No, siempre es 65. Fijaron ese número de 65 y bueno, hasta que se modifique pretendían en el proyecto de la reforma del 2012 elevarlo a 75 a 70, años, como entendiendo que era la edad de vida útil, pero no lo llegaron a modificar, quedó en 65. Lamentablemente, como quedó ese 30,4 que yo le nombré, que también pretendieron aumentar ese coeficiente y quedó de esa manera. Bien, entonces, bueno, hasta ahí todo perfecto. El RIPTE, ¿algunos conocen qué es esa palabra, el RIPTE? ¿Les suena de alguna manera? El RIPTE significa remuneración imponible para trabajadores estatales. Remuneración imponible para trabajadores estatales. Y bueno, primero le digo lo que es el RIPTE, el nombre en definitiva. Bueno, remuneración imponible para trabajadores estatales. En realidad ustedes saben que nosotros tenemos prohibido lo que es la indexación. ¿Sí? Está prohibido la actualización en este monetario. Esto sería como una excepción a esa, en este caso, prohibición de indexación. Porque lo que hace es actualizar. Bien, el RIPTE es un índice que va a publicar el Ministerio de Trabajo, que ustedes pueden acceder a través de la página del Ministerio de Trabajo, y van a encontrar, ponen RIPTE, y le van a salir varios valores, ¿sí? Valores del 2010 hasta el último que se publicó ahora, que es el de mayo del año 2016, que es un coeficiente, un número, 11,40, 12,41, y lo que hace, ¿qué hace? ¿Actualiza qué? Es una actualización porque me va a actualizar la liquidación, ¿sí? Digo que es semestral porque se publica en este caso cada 6 meses, cuando en realidad muchos critican que en realidad no tendría que ser semestral, tendría que ser mensual, ¿la verdad? Y además no es un índice total, es un índice parcial. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo con el ingreso base mensual. Tiene en cuenta el salario, pero sujeto a aporte, no tiene en cuenta el salario real. Volvemos a lo mismo con el ingreso base mensual. ¿Me entienden? Al momento de que el Ministerio de Trabajo va publicando semestralmente este valor, lo hace sobre la remuneración sujeta a aporte. ¿Entienden? Lo mismo que en el ingreso base mensual. O sea, sería un índice que yo llamaría parcial, ¿sí? No total, no global. ¿Alguna duda del RIPTE? Lo encontramos en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo calculo yo el RIPTE? Bueno, vamos a ver, voy a buscar el cálculo del famoso RIPTE. Bueno, acá es lo que yo estaba hablando del RIPTE, ¿sí? Del nombre, todo lo que venía explicando anteriormente. Bueno, del famoso RIPTE, esto no lo voy a volver a repetir, pero me interesa el RIPTE final. No sé si lo... Bueno,
parece que lo pasó el... Me parece que sí, yo lo había estaba puesto en dentro el de final, la... pero igual, no importa si no lo tengo, yo lo explico. Acá está. Bueno, para calcular el modo de cálculo del RIPTE, se hace el RIPTE final sobre el RIPTE inicial, ¿sí? Bueno, ahí repite lo que yo le dije que se encuentra en la página. El RIPTE final es el último RIPTE publicado, ¿sí? Por ejemplo, si el accidente ocurrió hoy, ¿yo qué voy a tener que ir? Voy a la página del Ministerio de Trabajo, RIPTE descargo, todo lo que hago ya directamente es descargar la lista, que está en PDF. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? El último que se publicó fue el de mayo del 2016, que si no recuerdo está en 12,64 el coeficiente, ¿sí? Entonces, hago 12,64 divido sobre el RIPTE inicial. Y el RIPTE inicial es el RIPTE, es el coeficiente al momento del accidente. Por ejemplo, el último da 12,64. Ponele que el hecho ocurrió en el año 2012, ¿a dónde voy a tener que ir? A la tabla del año 2012, me fijo el coeficiente, por ejemplo, daba 9,80. Entonces hago 12,64 sobre 9,80. Y eso me va a dar un valor. Ese valor es el que yo voy a tener que multiplicar ¿a qué? A esa liquidación que yo venía practicando anteriormente. ¿Entienden? Sí. Por la duda noten bien y demás. ¿Quedó alguna duda de cómo calcular el famoso RIPTE? Es algo muy simple que muchas veces dicen, pero es complicado, no lo entiendo. No, es RIPTE final, el último publicado, el último de todos, sobre, dividido el RIPTE inicial. Son coeficientes. Y obviamente, ¿por qué decimos que es una, de alguna manera, excepción? Es una excepción, digamos, a la indexación. ¿Por qué? Porque me actualiza, me incrementa la liquidación. ¿Bien? Es más, yo les digo a muchos de ustedes que cuando ustedes hagan la demanda, y si hacen demanda sistémica, obviamente, porque estamos hablando de un cálculo sistémico, que cuando apliquen el RIPTE le pongan, solicito a vuestra señoría que en el momento de dictar la sentencia aplique el RIPTE final, último, porque yo voy a iniciar la demanda ahora, en el año 2016, y me va a dar 12,64, pero esto va a tardar 3 años, y ahí va a haber otro RIPTE mucho más alto. Entonces, me parece, de alguna manera, por un principio, ¿sí? Obviamente, de equidad, de un principio de actualizar, decir, bueno, solicito y está muy bien, y me ha pasado que te lo otorgan, pero lo tengo que pedir. ¿Bien? ¿Está bien? Lo pido. Entonces yo cuando calculo, le hago todo el cálculo 53 por el ingreso base mensual, por ese porcentaje de incapacidad, por ese 65 sobre la edad que me dará, más por este RIPTE, ahí le explico y le digo abajo, en una partecita, que por favor solicito que me lo actualice a ese RIPTE final al momento del dictado de la sentencia. Y perdón que lo reitere y lo repita, pero está bueno pedirlo y pedirlo, ¿sí? Si no pedimos, no pasa, no lo van a aplicar tampoco. Bien, y algo importante que me está faltando es el 20% de daño moral. De lo que me dio ese resultado de todo este cálculo, ahora te respondo, le tengo que multiplicar el 20% de daño moral. Y allí me dará el resultado final del cálculo sistémico. ¿Alguna duda? Vuelvo para la parte del donde está el cálculo. Acá está. Bien, ese sería, acá me faltó ingreso base mensual, lo completan por favor, pero igual ya lo expliqué, 53 por ingreso base mensual, por el porcentaje de incapacidad, por 65 sobre la edad al momento del hecho, por el RIPTE final sobre el RIPTE inicial, y le adiciono el 20% de daño moral. Esa fue una de las mejoras que introdujo la ley 26.773, se incorpora un 20% de daño moral, ¿sí? Para los accidentes, en este caso de trabajo y enfermedades profesionales. Algo que también estaba bastante cuestionado es qué pasa con los accidentes en itinere, porque estaban excluidos. La normativa no dice accidente en itinere. Entonces decía, bueno, pero en el caso del accidente en itinere, ¿le adiciono el 20% de daño moral? Bueno, salió una jurisprudencia que sí establece que para el caso de los accidentes in itinere también se le tiene que adicionar ese 20% de daño moral. ¿Bien? Si también, o sea, ¿están entendiendo esto? Más allá de que la norma diga una cosa, la jurisprudencia, hoy por hoy, también le adiciona ese 20% al accidente in itinere. ¿Qué fallo es? Ahora, discúlpame que, si no me equivoco, es el fallo Liberty, pero déjame que te lo deje en un momento porque hay tantos fallos, te lo voy a pasar, quédate tranquila. Porque si no me hago una de cosas.
Hasta acá ninguna duda con el tema del cálculo sistémico. Igual eso lo paso tranquila, de ese tema. Perdón. Sí, la pregunta era sí, vos tenías una pregunta. Sí, sobre el RIPTE. Sí. Hay veces que las aseguradoras consignan porque no tiene esposa o hay que demostrar sobre la concubina y demás. Y el accidente, digamos, fue en determinada fecha y el RIPTE sigue evolucionando y hasta que lo define el juzgado laboral sobre la concubina, sobre los hijos menores y demás, pasaron 4, 5, 6 meses. Uno puede pedir la evolución del RIPTE al momento efectivo que se defina la situación de la concubina, la esposa, los hijos y demás. Sí, por supuesto. No sé si has tenido esa experiencia. Sí, yo siempre solicito, porque una cosa es lo que nosotros le decimos el ingreso base mensual histórico, que es el de hoy, pero sabemos muy bien que eso no es lo que a futuro, de alguna manera los montos se van incrementando y bueno, vos lo tenés que pedir, siempre hay que pedirlo. Porque después, la consignación la pusieron a la fecha del accidente. Después el juez decide, después el juez va a terminar decidiendo en todo. Siempre pedir las actualizaciones de este RIPTE que yo mencionaba, mirámoslo, lo mismo del ingreso base mensual. ¿Sí? Ahora igual vamos a pasar a las inconstitucionalidades y van a ver cuáles son las que nosotros tenemos que pedir y no olvidar para no dar lugar a la otra parte de que, bueno, de alguna manera nos tiren abajo. Bueno, ahora con el tema del fallo ese de que me estás diciendo, quédate tranquilo que me lo voy a acordar entre tantos porque salieron tantos fallos. Bien. Algo que, bueno, lo que iba a mencionar, bueno, del cálculo sistémico, hasta ahí está todo perfecto, me quedo bien. Ahora, bueno, con respecto a las prestaciones, hasta ahí vimos que prestaciones dinerarias, ¿verdad? Porque ¿qué vimos? ¿Cómo calculamos el sistémico si vamos por ley de riesgo? Bien, ahí, bien, hasta ahí está todo bien. Ahora, las prestaciones en especie, ¿a qué se refieren? Obviamente al tema a los traslados, al tema de la curación, tratamiento, como bien lo dice acá, prótesis, rehabilitación, farmacéutico y demás. Todo esto tiene que ver con prestaciones en especie, que también está obligada la RT, obviamente, como las dinerarias. Eso no es algo que vayamos de alguna manera nada complicado, pero bueno, también está a cargo obligatorio por parte de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Bueno, las comisiones médicas ya lo hablamos, financiamientos también. Bueno, acá quiero que algunos recuerden, por favor, algunos fallos que estaba hablando, bueno, de Castillo, fallo Castillo que es el que yo mencioné, de que el hecho que yo haya recurrido a la comisión médica no significa que yo tenga que terminar todo ese proceso obligatoriamente para ir a la justicia. Es un fallo importante, Castillo, que lo vuelvo a nombrar, aquí no lo nombramos al principio, que declara la inconstitucional del 39. Bueno, el Milone, caso Milone, declara la inconstitucionalidad del pago en cuotas. Hoy ya no tenemos pago en cuotas. Con la ley nueva, 26773, elimina la famosa renta, este tema de pago en rentas. Ahora los pagos son únicos. Por lo cual es como que este fallo quedó, como quien diría, ya obsoleto, digamos. Como que ya no tendría de alguna manera, por así decirlo, una importancia porque hoy los pagos son únicos. Ya no se efectúan pagos tipo renta vitalicia, eso ya no. Pero bueno, el caso Yosco es otro fallo que habilita la doble vía, que es lo que yo estaba diciendo. Viste que alguien me preguntó si yo podría de alguna manera reclamar el tema de la opción por renuncia. Bueno, muchos lo que invocan en este caso, ¿sí? ¿Para qué? Para poder de alguna manera reclamar ambos, porque de habilitar la doble vía, es decir, yo cobro por ART, pero el saldo se lo cobra el empleador. Es decir, en este caso peticiono por ley de riesgo de trabajo a la RT que me pague, pero el saldo, o sea, la diferencia voy y se la solicito al empleador. Y ese es el famoso caso Yosco del año 2006, que es lo que muchos plantean, de alguna manera, para tirar abajo ese tema de la renuncia. ¿Entienden a lo que voy? Como no puedo yo ir por los dos, bueno, es una jurisprudencia del 2006, bueno, anterior al dictado de la normativa del 2012 que establece la opción por renuncia, pero que de todas maneras sigue siendo fundamento para poder de alguna manera habilitar esta famosa doble vía que ya no hay. Bien, pero bueno. Caso Torrillo lo nombré, las RT son responsables, dijimos, por este caso en el caso del derecho civil para poder responder. Sí, caso Torrillo. Bien. Y después, bueno, el caso Lucas de Oz ya es un fallo del 2010 que declara la inconstitucionalidad de la tarifa. ¿Por qué? Por este tema de que uno
si nosotros vamos a los baremos, generalmente que establecen los porcentajes de incapacidad, dice, por ejemplo, no sé, fractura tanto, 10%, 15%, fractura de, no sé, fémur tanto, 25%. Nosotros no, eso no es obligatorio el baremo, ¿me entienden? El baremo es una, está bien, es una tabla que está que nosotros podemos recurrir, pero no significa que el juez está obligado, sí o sí, de alguna manera, a tener que respetar esa tabla, ¿entienden? Ese baremo. Eso es algo estimativo, por eso yo siempre les digo que ustedes tengan algún perito que de alguna manera les dé también una mano desde el punto de vista médico por el porcentaje de incapacidad. Porque ese baremo, esas tarifas que establecen, la mano tanto, la pierna tanto, no sé, el pie tanto, no es así, ¿sí? Es más, la propia jurisprudencia dice que en realidad el juez no está obligado a aplicar esos baremos, ¿sí? De alguna manera, que no son obligatorios, son como quien diría, no son vinculantes para el juez, son estimativos, ¿entienden? Es como una estimación, pero no son absolutos. Seremos nosotros los que tendremos que demostrar que ese baremo está estableciendo un porcentaje que no es el que corresponde, y bueno, y para eso será importante también a veces tener un perito también de parte, que haga una buena pericia y determine, no, está bien, el baremo dirá un 10, pero no es un 10%, es un 25%. Exactamente, tampoco el... Exactamente, bien, bien. Bueno, eso es del caso Luca 2 de la inconstitucionalidad de la tarifa, más específicamente del tema de lo tarifario, de querer tarifar todo, la mano tanto no es así, de ese tema. Bueno, el REPTE ya esto lo vimos, calculo tanto de más. Bueno, voy a pasar al tema de lo que serían las inconstitucionalidades, así, de alguna manera, van viendo qué tenemos que pedir nosotros y no olvidar al momento de las inconstitucionalidades. Bueno, la primera de todo que voy a nombrar es el tema de las comisiones médicas, que nosotros ya estuvimos hablando. Pedir la inconstitucionalidad siempre, que es del artículo 621, esto no lo tengo, así que así lo anotan, 621, 46 de la Ley de Riesgo de Trabajo, y el 8, inciso 3 y 22 de la 24557. Bueno, el fundamento de las, repito, artículo 6, 21, 46 de la ley de riesgo, que sería 2673, y el 8, inciso 3 y 22 de la 24557, que nos habla de las comisiones médicas. Bueno, yo no voy a dar los fundamentos del tema de la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, porque lo que estuvimos hablando prácticamente recién, de tener que evitar este tema del procedimiento dilatorio, pero tenemos que solicitar la inconstitucionalidad, porque si no la pedimos, como contraparte, ¿qué harían ustedes? Por ejemplo, al momento de contestar, usted debió agotar la vía administrativa, no fue por la comisión médica, no planteó la inconstitucionalidad tampoco, entonces ya le das lugar. Bien, la segunda es la del ingreso base mensual, que tanto estaba criticando. ¿Por qué? Porque pedimos la inconstitucionalidad para que de alguna manera se tenga en cuenta al momento de establecer ese ingreso base el salario real del trabajador, el salario real completo que abarca la antigüedad, el presentismo, hasta las sumas no remunerativas, que hoy también tienen carácter remunerativo. ¿Saben? Las sumas no remunerativas tienen carácter remunerativo, lo establece la propia Corte. Entonces, tenemos que pedir que ese ingreso base mensual, de alguna manera, sea igual al salario real, ¿bien? Y no a esas remuneraciones sujetas a aporte, porque eso no es lo que cobra el trabajador, en definitiva, ¿bien? Estaría... bueno, después, otro punto que también iba a mencionar es pedir la inconstitucionalidad del artículo 1 y 8 de la ley 24.432, la famosa ley Cavallo. ¿No le suena? 24.432, artículo 1 y 8. ¿Por qué? Porque está artículo 1 y 8 de la ley 24.432, 24.432. ¿Por qué? Porque esta ley lo que dice, específicamente en estos articulados que menciono, de que la parte condenada en costas, la que condenada en costas, dice que no puede pagar más del 25%. ¿Qué pasa si a nosotros nos condenan más del 25%? ¿No vamos a tener que hacer cargo nosotros porque nos van a prorratear? ¿Me entienden? Entonces, yo tengo que pedir la inconstitucionalidad de esta normativa.
Y esto no es solamente para los juicios laborales, esto es para los juicios civiles, para todo tipo de juicios, porque si yo no pido esa inconstitucionalidad, al momento si las costas superan el 25%, me van a hacer un prorrateo a mí. ¿Me entienden? A mi parte. Y me va a afectar a mí. Nunca, esto capaz que a veces, repito, no solo en el ámbito laboral, también en las causas de daños y perjuicios, accidentes de tránsito, mala praxis, que muchas veces nosotros no conocemos este tema, esta normativa. Pero después, al momento de tener que se regulen los honorarios y se establezcan las costas, la parte que perdió, lo primero que me va a invocar es la 24.432 en estos articulados. Es decir, bueno, si se superó el 25 vamos a hacer un prorrateo. ¿Entienden? ¿Alguna duda de esto? 25% de costas, si supera el 25% de costas. Si no supera el 25% de costas, bueno, pero nosotros no sabemos qué puede pasar a futuro en el resultado de la sentencia. No podemos estar especulando. Tenemos que pedir esa inconstitucionalidad. Si no, no vamos a ver afectado. ¿Entendieron esto? Si las costas superan el 25%, superan el 25%, exactamente, del 55% del monto, o sea, de las costas, me refiero, costas de juicio. ¿Bien? Luego tenemos, bueno, otra inconstitucionalidad, es la que estábamos hablando con el doctor, como decías, que es la opción por renuncia. Inconstitucionalidad de la opción excluyente o opción por renuncia, que es lo mismo, prevista en el artículo 4, párrafo 2 y 3, ¿sí? De la ley 26773, artículo 4, párrafo 2 y 3 de la ley 26773. El fundamento de por qué pido la inconstitucionalidad de la opción excluyente, que ustedes de alguna manera fundamentarían de lo que estuvimos hablando, de que me tengan que de alguna manera decir que yo tengo que ir por esta vía y no puedo ir por la otra. A ver, ¿qué piensan de este tema? Y eso del juez natural, del sistema... ¿Por qué me tiene que dar a mí el legislador decir, vos tenés que elegir acá, vas por este camino o vas por el otro? ¿Por qué no puedo yo, de alguna manera, reclamar por ambos? Derecho de propiedad. Y bueno, puede fundamentar eso, bien. ¿Qué más? Autonomía de la voluntad. No, el tema también de que, o sea, Igualdad. no, sí, de igualdad y demás fundamentos. Sí. Bien. Los presupuestos. Además, hay otro tema importante acá en este tema de la opción excluyente, la progresividad. Nosotros habíamos avanzado, y es muy importante ese principio de materia laboral, ¿sí? Cuando se adquiere un estatus jurídico porque uno aumentó, ese derecho se elevó, yo no puedo regresar para atrás. Y lamentablemente la jurisprudencia había, de alguna manera, había aportado, en este caso un fallo muy lindo, como el fallo aquí, pero bueno, quedó para abajo. Hoy por hoy, bueno, lamentablemente hoy está privado el trabajador por esta opción por renuncia. Después tenemos... Perdón, entonces los fundamentos serían por igualdad. Sí, yo igual las voy a pasar de las inconstitucionalidades a los fundamentos de cada uno. Yo lo que quiero es que ustedes recuerden qué inconstitucionalidades tenemos que de alguna manera plantear. Después los fundamentos van a estar en jurisprudencia, en doctrina, va a sobrar fundamento. A mí me importa que ustedes recuerden qué es lo que yo tengo que pedir de la inconstitucionalidad. De lo que no me puedo olvidar. Después cada uno va a fundamentar de alguna manera, porque es algo particular de cada uno, su fundamentación propia de cada letrado. Bien, ¿verdad? Pero por lo menos vos ya sabés qué es lo que yo tengo que pedir. Vos dirás, bueno, lo planteo la inconstitucionalidad por tal y tal motivo, porque considero que esto afecta tal y tal derecho. Bien. Bueno, después tenemos la inconstitucionalidad del artículo 3, del artículo 17, tercer párrafo, del decreto 472 del 2014. Recuerden que el decreto 472 es el decreto reglamentario de la ley 26773, de la última, del año 2012. Perdón, doctora, ¿puedo Sí. repetir el Artículo 17, párrafo tercero del decreto 472 del 2014. ¿Por qué pido la inconstitucionalidad? Porque aquí el decreto 472 que reglamenta la 26773 suprime el RICTE. ¿Entienden? Lo suprime. La ley crea el RICTE y el decreto reglamentario lo suprime. Entonces, ¿un decreto reglamentario puede ir en contra de lo que diga la propia ley? No, no puede. Entonces, yo tengo que pedir la inconstitucionalidad de este decreto, porque si yo no lo pido, no puedo. ¿Para qué? Hice todo ese cálculo sistémico, hice todo el RICTE, todo muy lindo, me salió muy bien el cálculo. Pero si yo no pido la inconstitucionalidad de ese decreto, y me viene la otra parte y me dice, vos estás pidiendo el RICTE, pero sabés que el decreto reglamentario lo está suprimiendo. Está bien, pero yo tengo que fundamentar eso. O voy a dejar el vacío para que el otro me ataque y me dé vuelta y me diga no. ¿Entienden a lo que voy?
no puedo dejar esos baches, no puedo dejar, porque el decreto lamentablemente vino mal, la verdad, o sea, realmente lo suprimió de alguna manera, que la ley creó, RIPTE crea este tema y el decreto termina diciendo todo lo contrario. Entonces, para eso, ¿qué hago? Pido la inconstitucionalidad de este artículo 17, tercer párrafo del decreto reglamentario 472 del 2014. Hasta ahí, ¿venimos bien con las inconstitucionalidades? Bueno, pasamos, como quien dice, a la inconstitucionalidad del artículo 4, párrafo cuarto, de la 26773. Esta le gusta mucho a las ART, es la mejor. Y la aprendí también a los de no pedirla. Bueno. Repito, artículo 4, párrafo 4 de la ley 26773. Esto es lo que se llama prejudicialidad obligatoria. Y ahora le voy a explicar qué es. Que es algo bastante, es lo que las ART le gusta plantear constantemente, es esto. Este artículo, si ustedes lo buscan y lo leen, dice que las ART tienen un plazo de 15 días para, en este caso, notificar al trabajador, en este caso, la incapacidad, ¿sí? De alguna manera, la incapacidad que tiene, el porcentaje de incapacidad y demás. Son 15 días, dice, corridos, desde o sea, de la fecha de notificación. El tema es que esos 15 días nunca se cumplen, ¿me entienden? No se cumplen, son irrisorios. Entonces, están jugando con el tiempo de que yo vaya a la justicia. Por eso le llaman prejudicialidad, le dicen prejudicialidad obligatoria. Las ART te van a, si vos no lo planteás, de alguna manera, ellos lo que te van a ponerle que no planteaste esta inconstitucionalidad. Porque vos no esperaste esos 15 días, o quizás de alguna manera iniciaste la demanda sin que llegue esa notificación, que capaz te va a llegar, no dentro de 15 días, te va a llegar dentro de un mes, de un año también. Discúlpenme, vas a estar esperando. Y si yo no planteo esto, lo primero que va a plantear la ART va a decir, de alguna manera, usted no cumplió con el artículo 4 del párrafo cuarto. No esperó que se le notifique de esos 15 días para determinar el grado de incapacidad y la incapacidad del trabajador. ¿Me entienden? Me dicen, ¿y entonces qué me están haciendo? Me están metiendo una excepción que dilatoria, ya me están dilatando. Porque ya después de esos, sí, y dilatoria o puede ser, ellos la van a plantear como una excepción dilatoria. Ya me está dilatando el proceso porque, bueno, después ahí ya tengo que responder, me hacen todo, como me entienden, me va dilatando. Entonces, para evitar que me plantee esa excepción dilatoria de la prejudicialidad obligatoria, yo ya en la demanda inicial le planteo la inconstitucionalidad directamente. ¿Por qué? Porque me está vedando el derecho de acceder a la justicia, simplemente. Por ese plazo de 15 días irrisorio que no se cumple en la práctica. ¿Sí? Lo dice la norma, pero en la práctica eso no ocurre. Bueno. Después está la inconstitucionalidad del 17, artículo 17, inciso 3 de la 26773. Y esta a nosotros no nos importa mucho porque tiene que ver con nuestros honorarios. 17, inciso 3 de la ley 26.773. ¿Por qué? Digo que afecta al tema de nuestros honorarios. Porque en el caso que nosotros vayamos por la vía de reparación integral y ponerle el monto, ponerle que sale a favor del trabajador, una condena de pago, o sea, condena de pago me refiero de, por ejemplo, 400.000 pesos. ¿Bien? A nosotros no nos van a regular sobre los 400.000 pesos. ¿Están escuchando? No nos van a regular sobre el monto de condena total. Van a hacer una diferencia de los 400.000 pesos menos el valor de lo que correspondería que la RT pague por el sistema tarifario. ¿Me están entendiendo? Sí. Es una vergüenza, ¿no? Porque en realidad sabemos muy bien que siempre cuando se regulan los honorarios, ¿de dónde se regula? Del monto total de condena. Pero acá no, acá hacen una diferencia entre lo que la suma, que sale en el caso de reparación integral, ponerle la condena de 400.000, menos ponerle lo que debería pagar, por ejemplo, 180.000, ponele. Y eso es lo que yo voy a tener que percibir. O sea, ese será el monto sobre el cual deberá calcularse la base regulatoria a nosotros. Lo cual, ahí tenemos que pedir urgente la inconstitucionalidad para que sea sobre el monto total de condena y no sobre esa diferencia. ¿Entendieron? ¿O Sí, está bien, muy claro. pero es importante porque tiene que ver, está bien, tiene que ver con nuestros honorarios. Sí, obvio. Bien, ahora lo que iba, ya me falta poco con el tema de las inconstitucionalidades, porque no lo quiero volver loco con esto, pero me parece que es muy importante, porque yo creo que tampoco, el tema de los hechos ustedes los pueden, intercambio telegráfico, a mí me parece más importante la inconstitucionalidad y el tema de cómo calcular, sí, que eso es lo que más cuesta. Bueno, el otro es el 17, inciso 3
de la ley 26.773. Ya lo dijiste. ¿Lo dije? No. Bueno, es el mismo, pero es el mismo articulado, no. Este artículo habla de los honorarios, pero habla también de la prohibición de celebrar pacto quota litis. El 17, inciso 3, el que nombramos anteriormente, habla del tema honorarios, que ya lo hablé anteriormente, y nos prohíbe a nosotros que podamos efectuar pacto de quota litis. No podemos. No podemos. Hubo fallos plenarios, últimos, donde repiten, de alguna manera, de que no se puede. La ley lo dice. Tenemos prohibido. Pero bueno, ustedes van a decir, y bueno, planteo la inconstitucionalidad y la realidad de que ya se ha expedido dentro de hay plenarios que vuelven a ratificar esto y no podemos celebrar pacto de quota litis. Es una cuestión que debería de alguna manera reformarse ya a nivel legislativo, considero yo, de esta ley 2673 en cuanto a este punto. ¿Me entienden? Ya no es una cuestión que pienso que se pueda subsanar a nivel, sí, jurisprudencia. Se necesita una reforma, reformar varias cosas. Pero igual, nunca está de más tampoco pedir una inconstitucionalidad, de alguna manera, porque a nosotros nos afecta. ¿Sí? ¿Por qué no podemos celebrar pacto de quota litis? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? De alguna manera. Bueno, la última, una de las que voy a nombrar, que ya estuve hablando, es el tema de la competencia, que estábamos hablando, si yo recurría a la vía civil, competencia fuera civil, ¿verdad? Planteo la inconstitucionalidad del 4 de la ley 26.773. Cuarto artículo 4, ley 26.773. Porque esto es lo que veníamos hablando. Ya no hace mucho más, no voy a hacer más hincapié de este tema, pero bueno, sabemos que vulnera, que fue natural, artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Por qué tener que, de alguna manera, ir al juez, someterme a un juez civil? No, eso para el caso de que pretendamos ir por la vía civil o de reparación integral. Luego viene un tema que esto sí es novedoso y me parece que le tengo que prestar mucha atención, que es la inconstitucionalidad, y anote bien, de la aplicación temporal del artículo 17. Inconstitucionalidad de la aplicación temporal del artículo 17, que habla de las mejoras. Son de las mejoras que introduce la ley 26.773. Sí, artículo inconstitucionalidad de la aplicación temporal del artículo 17 de la ley 26.773, que incorpora las mejoras. Una de ellas es el RIPTE, estuvimos viendo, y la actualización es monetaria de los pisos. Hoy el piso mínimo es de 180.000. Actualiza. ¿Qué pasa acá? Bueno, en realidad la jurisprudencia venía bien porque venía estableciendo de que, bueno, si un hecho había ocurrido en el año, por ejemplo, 2010, se le aplicaban las mejoras RIPTE, actualización monetaria, de la ley 2673 que tuvo entrada en vigencia en el 2012. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Vino un fallo, que ustedes deben recordar que le habrá sonado, que es el fallo expósito de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que es del 7 de junio de este año, del 2016, que lo que establece es que para aquellos hechos que ocurrieron antes de la entrada de vigencia de la ley 2673 del 2012, ¿sí?, no se le van a aplicar las mejoras de RIPTE ni tampoco las actualizaciones monetarias. Lo cual, no sé qué opinan ustedes, pero esto realmente es bastante injusto porque por una cuestión temporal hace que haga una diferencia. Si el hecho ocurrió antes del 2012, no se le aplican las mejoras. Si ocurrió posteriormente del 2012, sí. ¿Me entienden? Entonces, hay que plantear la inconstitucionalidad. Más allá que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene importancia, obviamente no lo voy a negar, pero tampoco los tribunales inferiores están obligados tampoco a acatar a rajatabla lo que diga la Corte en sí misma. Además, la Corte se está expidiendo sobre una cuestión de derecho común en esta cuestión, en un punto. Pero bueno, pidamos la inconstitucionalidad de ese tema. Bueno, hasta ahí es el tema de todas las inconstitucionalidades. Ahora, porque no me quiero pasar. Van a ser menos cuarto. ¿Qué hora es? Van a ser menos cuarto. ¿Menos cuarto? Bueno, para ir de alguna manera finalizando, porque si no, se me hace... No, es muy largo. Para terminar con el tema, voy a ir a cómo hacer el cálculo, me refiero de si nosotros vamos a reparación integral, porque hasta ahora de constitucionalidad se entendieron todas que hay que plantear, igual de todas maneras yo le pasaré el PowerPoint, tendrán todo, pero ahora me interesa si ustedes van por la vía de reparación integral. Nosotros tenemos en cuenta dos fallos importantes, bueno, en realidad para poder establecer la liquidación
¿Conocen el famoso la fórmula Woto-Méndez? Bueno, fórmula Woto-Méndez, no se asusten ni nada, pero la fórmula Woto-Méndez lo que hace de alguna manera es poder cuantificar el daño, la cuantificación del capital que vamos a reclamar en daño físico. Nosotros no se asusten con el tema de Woto-Méndez, eso lo hacen, yo directamente lo hago por internet, directamente lo bajo, hago la aplicación que te dice cálculo de Woto-Méndez. El que tienen que aplicar es Méndez porque es mejor, Méndez en cuanto a la fórmula, porque tienen en cuenta, en este caso la edad de 75 años y tiene una tasa de interés de un 4%, cuando Woto tiene la edad de 65 años. Entonces apliquemos Méndez. Ustedes me dicen, ¿qué está diciendo? Bueno, en realidad, cuando yo tengo que hacer el cálculo y pedir, tengo que pedir daño moral, lucro cesante y todo, ¿de dónde salgo yo para salir? ¿De dónde saco yo ese 20%, el 15% de lo que pido? ¿Me entienden? De algo tiene que salir. Entonces, tengo que recurrir a estas fórmulas, que son fórmulas matemáticas, financieras, de alguna manera, para poder determinar los porcentajes que yo vaya a pedir en materia de daño psicológico, daño estético. ¿Bien? Para eso recurro, como bien repito, lo puedo hacer a través de las en este caso busco en Google y pongo calcular, fórmula Woto-Méndez, me va a pedir el salario, me pide la edad del trabajador y ahí me dice el monto final, el monto de lo que nosotros le decimos el capital. ¿Me entienden? El monto de capital. Hoy, por cuestión de tiempo, lamentablemente no lo puedo hacer. Hoy, si no, se lo mostraría, pero en realidad es muy fácil, porque le va a pedir el salario real, ponele 5.000, edad, al momento del hecho, 30, y directamente le establece el cálculo. Es fácil, es un cálculo que nosotros sabemos que a los abogados no nos gustan mucho las matemáticas, y mucho menos, que yo ahora no lo pueden hacer, les puedo enseñar a hacer esta fórmula, pero ¿para qué si vamos a llegar al mismo resultado? Me va a dar, ponerle el capital, me dice que me da el monto, 300, por ejemplo, 450.000 pesos. De esos 450.000 que salieron de la fórmula Méndez, ahí yo voy a establecer los porcentajes, ¿para qué? Para los otros rubros, ¿me entienden? Por ejemplo, daño, en este caso moral, que hoy en el nuevo código ya no se le dice daño moral, se le llama daño extrapatrimonial. Digo, bueno, del capital que me salió de la fórmula Méndez, 20% de esos 450.000, ¿entienden? Daño estético, 15% de lo que me dio de ese capital. Ese capital es el daño físico, el daño propiamente dicho, el daño material. ¿Soy clara? Sí, es la base de cálculo. Es la base de cálculo, porque si no, entonces cualquiera decía, bueno, por daño moral pido 200.000 pesos, daño estético 500.000, pero ¿de dónde surge todo eso? El juez tiene que decir, bueno, pero vos sacaste este porcentaje porque viniste de la fórmula Méndez, una fórmula financiera, también una fórmula matemática, y lo estableciste ahí para establecer el capital, el daño físico, y de ahí me dijiste, bueno, un 20, un 15. No es que yo hago una liquidación así, pum, 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 si no voy a meter números y demás. ¿Me entienden? ¿Y El eso es tema. arbitrario, poner 15, 20, eso? Y lo que pasa es que vos tenés que fundamentarlo. Y yo voy a fundamentar y voy a decir, bueno, el capital de esos 450.000 surgen porque de alguna manera recurrí a la fórmula Méndez, que es un fallo, Méndez es un fallo, ¿sí? Y de alguna manera lo calculé en base a la fórmula Méndez. Y de ahí establecí el capital, que es el daño físico, y establezco un 15% y un 10%, pero vos vas explicando, no le vas poniendo el numerito, ¿me entendés? A lo que vos. Sí, el 15% lo pone 15, 20, 10 lo pone uno en conciencia. Exactamente, pero por lo menos vos sabés muy bien que vos partís de una base y decís, esto parto de acá, no parto de poner lo que yo quiera establecer. Bueno, yo creo que en sí, en definitiva, bueno, es... No, ¿me puedes decir las 8? Porque no me... Bueno, para cerrar, digamos, este tema, porque si no, no me van a... No quiero... Es un tema bastante largo, pero bueno. Bueno, acá, bueno, esto es lo que iba a mencionar respecto del tema del proyecto esto que es bastante complicado, que hablaba específicamente. Este es el artículo 36 de la Carta Internacional Americana de Derechos Sociales, que habla del tema de la Jurisdicción Especial de Trabajo, que es lo que estamos hablando, que es lo que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos y actualizarnos respecto de todos estos proyectos nuevos que hay, que muchos capaz que ustedes no conocen, pero bien, como bien dice acá, nosotros tenemos Constitución Nacional y tenemos tratados internacionales de jerarquía constitucional.
No puede ser que un proyecto de ley vaya a querer de alguna manera pasar todo el fuero de Federal de Seguridad Social. Entonces, ¿qué vamos a dejar abajo? Todo lo que nosotros hemos ratificado. Entonces, está bien que nosotros tenemos que saber estas cuestiones porque después es tarde. ¿Entienden lo que voy? No podemos ir en contra de lo que nosotros mismos suscribimos, un tratado internacional que realmente es lamentable. Bueno, por este principio de progresividad. Bien, ¿alguna duda que tengan respecto de ley de riesgo de trabajo? Yo sé que es mucho el tema de ley de riesgo. Igual escribimos. ¿Sí? ¿Cómo? Igual escribimos ustedes. Sí, escribieron. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, me preguntan por la página de la página del curso de iniciación y capacitación profesional. Estará el material y bueno, después estaría bueno hacer un taller práctico con un caso, por ejemplo. ¿No les parece un caso, por ejemplo? Y que de alguna manera ustedes puedan calcular, a ver cómo lo calculamos sistémicamente, cómo lo calculamos por la vía de reparación integral. Hacemos la demanda, la vamos confeccionando, pero en lo práctico. Pero que ustedes ya vayan sabiendo la teoría, la base fundamental, para que ustedes cuando empiecen la práctica no se encuentren sin nada. ¿Bien? Bueno, hasta ahí esto y demás. Bueno, recuerden, los que no tienen el material, en el primer piso podrán sacar la extracción de copias, que es lo que estuvimos viendo, y yo subiré este PowerPoint. ¿Bien? Bueno, le agradezco.